Hola, buenas tardes. Tengan todos ustedes el día de hoy. Vamos a continuar con la lectura del capítulo 4, Las ilusiones del ego, los apartados 2 y 3. ¿Ok? Bien, vamos a empezar con el apartado número 2, el ego y la falsa autonomía. Párrafo 1. Es razonable preguntarse cómo pudo la mente haber inventado al ego. De hecho, esa es la mejor pregunta que puedes hacerte. Sin embargo, no tiene objeto dar una respuesta en función del pasado, porque el pasado no importa y la historia no existiría si los mismos errores no siguieran repitiéndose en el presente. El pensamiento abstracto es pertinente al conocimiento, porque el conocimiento es algo completamente impersonal y para entenderlo no se necesita ningún ejemplo. La percepción, por otra parte, es siempre específica y por lo tanto concreta. Párrafo número 2. Todo el mundo inventa un ego o un yo para sí mismo, el cual está sujeto a enormes variaciones debido a su inestabilidad. También inventa un ego para cada persona a la que percibe, el cual es igualmente variable. Su interacción es un proceso que los altera a ambos porque no fueron creados por el inalterable o mediante él con mayúscula. Se refiere a Dios. Es importante darse cuenta de que esta alteración ocurre con igual facilidad, tanto si la interacción tiene lugar en la mente como si entraña proximidad física. Pensar acerca de otro ego es tan eficaz en el proceso de cambiar la percepción relativa como lo es la interacción física. No puede haber mejor ejemplo que este de que el ego es solamente una idea y no un hecho. Aquí nos están diciendo que el ego es solamente una idea y no un hecho, porque no es real. El ego simplemente es nuestra fabricación, es el programa que nosotros hemos creado acá en este mundo para poder desenvolvernos en esta ficción, en este sueño, en esta película llamada vida en un cuerpo, ¿ya? Nos vamos al párrafo número 3. Tu propio estado mental es un buen ejemplo de cómo fue inventado el ego. Cuando repudiaste el conocimiento, con mayúscula, fue como si nunca lo hubieses tenido. Cuando repudiaste a Dios, fue como si nunca lo hubieses tenido. Eso es tan evidente que basta con que lo reconozcas para constatar que eso es lo que en realidad ocurre. Y si eso ocurre en el presente, ¿por qué habría de sorprenderte que hubiese ocurrido en el pasado? Asombrarnos ante lo inusual es una reacción comprensible, pero asombrarnos ante algo que ocurre con tanta frecuencia no lo es en absoluto. No olvides, no obstante, que la mente no tiene por qué operar así, aunque así es como opera ahora. Párrafo número 4. Piensa en el amor que los animales sienten por sus crías y en la necesidad que sienten de protegerlas. Eso se debe a que las consideran parte de sí mismos. Nadie repudia lo que considera parte de sí mismo. La manera en que reaccionas ante tu ego es similar a cómo Dios reacciona ante sus creaciones, con amor, con protección y con caridad. Tus reacciones ante Él, yo,
que inventaste no son sorprendentes. De hecho, son muy similares a la forma en que algún día reaccionarás ante tus creaciones reales, las cuales son tan eternas como tú. No es cuestión, por lo tanto, de cómo reaccionas ante el ego, sino de lo que crees ser. Creer es una función del ego y mientras tu origen siga sujeto a interpretaciones, lo seguirás viendo desde el punto de vista del ego. Cuando el aprendizaje deje de ser necesario, simplemente conocerás a Dios. En esta partecita, cuando dejes de perdonar, cuando sientas que todo, todo lo que percibes no te duele, no te hace sentir mal, no te ocasiona malestar, simplemente conocerás a Dios. La creencia de que hay otra forma de percibir es la idea más sublime de que es capaz el pensamiento del ego. Esto se debe a que dicha idea reconoce, aunque sea mínimamente, que el ego no es el ser. Nos vamos al párrafo 5. Socavar el sistema de pensamiento del ego no puede sino percibirse como un proceso doloroso, aunque no hay nada que esté más lejos de la verdad. Los bebés gritan de rabia cuando se les quita un cuchillo o unas tijeras, a pesar de que si no se hiciera podrían lastimarse. En este sentido, todavía eres un bebé. No tienes una idea clara de lo que es el verdadero instinto de conservación y probablemente decidirás que necesitas precisamente lo que más daño te haría. Sin embargo, tanto si lo reconoces ahora como si no, has acordado cooperar en el empeño por llegar a ser inofensivo y servicial. Atributos estos que son inseparables. Incluso las actitudes que tienes a ese respecto son necesariamente conflictivas, puesto que todas las actitudes están basadas en el ego. Esto, sin embargo, no siempre será así. Ten paciencia mientras tanto y recuerda que el desenlace es tan seguro como Dios. Párrafo número 6. Solo aquellos que tienen una sensación real y duradera de abundancia pueden ser verdaderamente caritativos. Eso resulta obvio cuando consideras lo que realmente quiere decir caritativo. Para el ego dar cualquier cosa significa tener que privarse de ello. Cuando asocias el acto de dar con el sacrificio, das solamente porque crees que de alguna forma vas a obtener algo mejor y puedes, por lo tanto, prescindir de la cosa que das. Dar para obtener es una ley ineludible del ego, que siempre se evalúa a sí mismo en función de los otros egos. Por lo tanto, está siempre obsesionado con la idea de escasez, que es la creencia que le dio origen. Su percepción de otros egos como entes reales no es más que un intento de convencerse a sí mismo de que él es real. El amor propio, desde el punto de vista del ego, no significa otra cosa que el ego se ha engañado a sí mismo, creyendo que él es real y por lo tanto está temporalmente menos inclinado a depredar.
Ese amor propio es siempre vulnerable a experimentar tensión, término que es término este que se refiere a cualquier cosa que él perciba como una amenaza a su existencia. Párrafo 7. El ego vive literalmente a base de comparaciones. La igualdad es algo que está más allá de lo que se puede entender y por lo tanto le es imposible ser caritativo. Lo que el ego da nunca emana de una sensación de abundancia, porque él fue engendrado precisamente como sustituto de esta. Por eso es por lo que el concepto de obtener surgió en un sistema de pensamiento, o en su sistema, perdón, de pensamiento. A ver, repito, por eso es porque el concepto de obtener surgió en su sistema de pensamiento. Los apetitos son mecanismos para obtener, que representan la necesidad del ego de ratificarse a sí mismo. Esto es cierto tanto en el caso de los apetitos corporales como en el de las llamadas necesidades más elevadas del ego. El origen de los apetitos corporales no es físico. El ego considera al cuerpo como su hogar y trata de satisfacerse a sí mismo a través de él. Pero la idea de que eso es posible es una decisión de la mente, que está completamente confundida acerca de lo que realmente es posible. Párrafo 8. El ego cree que tiene que valerse por sí mismo para todo, lo cual no es más que otra forma de describir cómo cree que él mismo se originó. Es este un estado de tanto temor que lo único que puede hacer es dirigirse a otros egos y tratar de unirse a ellos en un débil intento de identificarse con ellos o atacarlos en una demostración igualmente débil de fuerza. No es libre, no obstante, de poner en tela de juicio la premisa que da lugar a todo eso, pues esa premisa es su base. El ego es la creencia de la mente según la cual él tiene que valerse completamente por sí mismo. Los incesantes esfuerzos que realiza por ganar el reconocimiento del espíritu y establecer así su propia existencia son inútiles. El espíritu, en su conocimiento, no es consciente del ego, no ataca, simplemente no puede concebir en absoluto. Aunque el ego tampoco se percata del espíritu, se percibe a sí mismo rechazado por algo más grande que él. Por eso es por lo que el amor propio, tal como el ego lo concibe, no puede por lo menos que ser ilusorio. Las creaciones de Dios no crean mitos. Si bien el esfuerzo creativo se puede trocar en mitología, esto puede suceder, sin embargo, solo bajo una condición. Lo que fabrica deja de ser creativo. Los mitos pertenecen exclusivamente al ámbito de la percepción y las formas que adoptan son tan ambiguas, de una naturaleza tan marcada por la dicotomía entre el bien y el mal, que ni siquiera el más benévolo de ellos está exento de connotaciones aterradoras. Vamos al párrafo número 9. Los mitos y la magia están íntimamente relacionados, ya que los mitos generalmente tienen que ver con el origen del ego y la magia con los poderes que el ego se atribuye a sí mismo. Los sistemas mitológicos incluyen por lo general alguna descripción de la creación y la conectan con su forma particular de magia. La llamada lucha por la supervivencia no es más que la lucha del ego por promulgar su propia existencia, así como la interpretación que ha hecho con respecto a su comienzo.
Este comienzo casi siempre se asocia con el nacimiento físico, ya que resulta difícil sostener que el ego existía antes de ese momento. Los más religiosos de los mitos basados en el ego puede que postulen que el alma existía antes y que seguiría existiendo después de un lapso temporal de vida en el ego. Algunos postulan incluso que el alma será castigada por este lapso. La salvación, no obstante, no es aplicable al espíritu, pues este no está en peligro, por lo tanto, no tiene que ser rescatado. Recuerden, nosotros no estamos en peligro, nuestro espíritu, perdón, no está en peligro. Nuestro espíritu cumple las mismas características que tiene Dios, porque Él nos creó como Él, ¿no? Y no podemos creer que el espíritu en algún momento pueda tener algún tipo de dolor, sufrimiento o que tenga que ser salvado. Bien, nos vamos al párrafo número 10. La salvación no es otra cosa que mentalidad recta, que aunque no es la mentalidad uno del Espíritu Santo, se debe alcanzar antes de que la mentalidad uno pueda ser reinstaurada. La mentalidad recta conduce automáticamente al siguiente paso, ya que la percepción correcta está completamente exenta de cualquier forma de ataque. Por lo tanto, la mentalidad errada desaparece. El ego no puede sobrevivir sin emitir juicios. Por consiguiente, se le abandona. La mente tiene entonces una sola dirección por la que avanzar. La dirección que sigue es siempre automática, pues no puede sino acatar los dictados del sistema de pensamiento al que se adhiere. Párrafo número 11. No se puede hacer demasiado hincapié en el hecho de que corregir la percepción es simplemente un expediente temporal. Dicha corrección es necesaria únicamente porque la percepción falsa es un obstáculo para el conocimiento. Conocimiento con mayúscula. Entonces podríamos decir que la percepción falsa es un obstáculo para Dios, mientras que la percepción fidedigna es un trampolín hacia Él. El valor de la percepción correcta reside en la conclusión inevitable de que toda percepción es innecesaria. Esto elimina el obstáculo por completo. Te preguntarás, ¿cómo puede ser posible esto mientras parezca que vives en este mundo? Esa es una pregunta razonable. No obstante, tienes que asegurarte de que realmente entiendes lo que estás preguntando. ¿Quién es el tú que vive en este mundo? El espíritu es inmortal y la inmortalidad es un estado permanente. El espíritu es tan verdadero ahora como siempre lo fue y lo será siempre, ya que no entraña cambios de ninguna clase. No es un continuo, ni se puede entender tampoco comparándolo con un opuesto. El conocimiento, como con mayúscula, nunca admite comparaciones. En eso estriba su diferencia principal con respecto a cualquier cosa que la mente pueda comprender. Muy claro, ¿no? Este apartado. Ahora nos vamos al apartado número 3. Amor sin conflicto. Párrafo número 1. Es difícil entender lo que realmente quiere decir el reino de los cielos está dentro de ti. Esto se debe a que no es comprensible para el ego, que lo interpreta como si algo que está fuera estuviese dentro, lo cual no tiene sentido. La palabra dentro es innecesaria. Tú eres el reino de los cielos. ¿Qué otra cosa sino a ti creó el Creador? ¿Y qué otra cosa sino tú es su reino? Este es el mensaje de la expiación, mensaje que en su totalidad trasciende la suma de sus partes. Tú también tienes un reino
que tu espíritu creó. Este no ha dejado de crear como consecuencia de las ilusiones del ego. Tus creaciones no son huérfanas de la misma manera en la que tú tampoco lo eres. Tu ego y tú nunca serán co-creadores, pero tu espíritu y tu creador lo serán siempre. Ten por seguro que tus creaciones están tan a salvo como lo estás tú. El reino está perfectamente unido y perfectamente protegido, y el ego no prevalecerá contra él. Amén. Esto que está escrito aquí, podemos decirlo en un momento en el que nos sentamos de repente con algún fastidio, alguna molestia, alguna preocupación. Podemos decir esto porque es un tipo de oración corta, ¿no? El reino está perfectamente unido y perfectamente protegido, y el ego no prevalecerá contra él. Amén. ¿Ya? Nos vamos ahora al párrafo número 2. Esto se ha escrito en forma de oración, nos dicen lo que acabamos de decir, porque así puede serte más útil en momentos de tentación, en momentos de dolor, en momentos de angustia, en momentos de preocupación, en momentos de enfermedad. Podemos usar este tipo de oración. Es una declaración de independencia, nos dice el párrafo 2. La encontrarás muy provechosa si la entiendes cabalmente. El que necesites mi ayuda se debe a que has negado tu propia guía y por consiguiente necesitas ser guiado. Mi papel consiste en separar lo falso de lo verdadero para que la verdad pueda traspasar las barreras que el ego ha erigido y así brillar en tu mente. El ego no puede imperar en contra de nuestra fuerza conjunta. Párrafo número 3. Es seguro que a estas alturas resulta evidente por qué el ego considera al espíritu su enemigo. El ego surgió como resultado de la separación y la continuidad de su existencia depende de que tú sigas creyendo en ella. El ego tiene que ofrecerte algún tipo de recompensa para que sigas abrigando esta creencia. Lo único que puede ofrecerte es una sensación de existencia temporal que se origina con su propio comienzo y termina con su propio final. Te dice que esa vida es tu existencia porque es la suya propia. Frente a esa sensación de existencia temporal, el espíritu te ofrece el conocimiento de la permanencia y de la inmutabilidad del estado del ser. Nadie que haya experimentado la revelación de esto puede volver a creer completamente en el ego otra vez. ¿Cómo iba a poder imperar su miserable oferta por encima del glorioso regalo que Dios te hace? Párrafo número 4. Tú que te identificas con el ego, no puedes creer que Dios te ame. No amas lo que hiciste y lo que hiciste no te ama a ti. El ego que fue engendrado como resultado de tu negación del Padre no le guarda lealtad a su hacedor. No puedes ni imaginarte la relación real que existe entre Dios y sus creaciones debido al odio que le tienes al ser que fabricaste. Proyectas sobre el ego tu decisión de estar separado. Y esto entra en conflicto con el amor que, por ser su hacedor, sientes por él. No hay amor en este mundo que esté exento de esta ambivalencia. Y puesto que ningún ego ha experimentado amor sin ambivalencia, el amor es un concepto que está más allá de tu entendimiento. El amor aflorará de inmediato en cualquier mente que de verdad lo desee,
pero tiene que desearlo de verdad. Esto quiere decir desearlo sin ninguna ambivalencia. Y esta forma de desear está completamente desprovista de la compulsión de obtener del ego. Y miren, en este párrafo nos dicen que el amor está más allá de nuestro entendimiento, o sea, en este mundo en el que estamos aquí como cuerpos no conocemos lo que es el amor, creemos saber, pero no es el amor eso. El amor de aquí es totalmente diferente, es el amor del mundo, no es el amor realmente en verdad, porque recuerden, Dios es amor, entonces no conocemos a Dios, no conocemos realmente el amor, ¿no? Bien, nos vamos al párrafo número 5. Existe una clase de experiencia tan diferente de todo lo que el ego pudiera ofrecerte, que nunca más querrás volver a encubrirla u ocultarla. Es necesario repetir que tu creencia en la oscuridad y en la ocultación es la razón de que la luz no pueda pasar. Mientras nosotros estemos sufriendo, voy a detener un momento la lectura. Mientras nosotros estemos sufriendo, estemos padeciendo, estemos en sacrificio, estemos en victimismo, estemos enfermos, estamos con la creencia en la oscuridad y no puede entrar la luz, porque la luz es la paz, la tranquilidad que vamos a tener y no vamos a sentir aquello que dije hace un momento. Y esa paz que no es absoluta, que es corta, pues nos la da el Espíritu cuando nosotros perdonamos con la intervención de Él, ¿no? Cuando espiamos, cuando deshacemos esas ideas cerradas que nos ocasionan dolor, ¿ya? Bien, voy a continuar. Dice, la Biblia hace referencia frecuentemente a los inconmensurables dones que te aguardan, pero que tienes que pedir. Esa no es una condición como las que el ego establece, sino que es la gloriosa condición de que tú eres. Nos vamos al párrafo número 6. Ninguna fuerza, excepto tu propia voluntad, es lo suficientemente fuerte o digna como para poder guiarte. En eso eres tan libre como Dios, y así será eternamente. Pidámosle al Padre en mi nombre que te mantenga consciente de su amor por ti y el tuyo por Él. Él nunca ha dejado de responder a este ruego, pues lo único que éste pide es lo que su voluntad ya ha dispuesto. Quienes piden sinceramente siempre reciben respuesta. No debes anteponer otros dioses a Él, porque no hay otros dioses. En esta parte, no debes anteponer otros dioses, no debes anteponer otros altares, otras creencias, no debes anteponer todo lo que el mundo te ofrece, porque no es de Dios, ¿no? Dios no fabricó este mundo, Dios no está en este mundo, Dios no es de este mundo. Bien, nos vamos al párrafo número 7. Nunca se te ha ocurrido realmente renunciar a todas las ideas que hayas tenido que se oponen al conocimiento. Conservas miles de retazos de temor que le impiden la entrada al Santísimo. La luz no puede filtrarse a través de los muros que levantas para obstruir su paz y nunca estará dispuesta a destruir lo que tú has hecho. Nadie puede ver a través de un muro, pero yo puedo trasponerlo. Mantente alerta contra los retazos de miedo que aún conservas en tu mente, o de lo contrario, no podrás pedirme que lo transponga. Solo puedo ayudarte tal como nuestro Padre nos creó. Te amaré,
te honraré y respetaré absolutamente lo que has hecho, pero no lo apoyaré a menos que sea tu verdad. Nunca te abandonaré, tal como Dios tampoco te abandonará, pero tengo que esperar mientras tú continúes eligiendo abandonarte a ti mismo. Debido a que espero con amor y no con impaciencia, es indudable que me pedirás con sinceridad que lo transponga. Vendré en respuesta a toda llamada inequívoca. Aquí nos está diciendo Jesús que siempre que nosotros tengamos eso que nos atormenta, siempre que tengamos ese muro que no nos deja de estar en paz y tranquilidad, le pidamos, ¿no?, a Jesús que nos ayude a darle paso al Espíritu, que nos ayude Él, ¿no?, a ver diferente, a ver con otros ojos, a ver cómo lo ve Él, las situaciones que aparecen en nuestra vida y que lo transforme, ¿no? Que esos momentos sean transformados. Bien, nos vamos ahora al párrafo número 8. Examina detenidamente qué es lo que estás realmente pidiendo. Sé muy honesto contigo mismo al respecto, pues no debemos ocultarnos nada el uno con el otro. Si realmente tratas de hacer esto, habrás dado el primer paso en el proceso de preparar a tu mente a fin de que el Santísimo pueda entrar en ella. Nos prepararemos para ello juntos. Una vez que Él haya llegado, estarás listo para ayudarme a preparar a otras mentes para que estén listas para Él. ¿Hasta cuándo vas a seguir negándole su reino? ¿No? ¿Hasta cuándo vas a seguir negándole su reino? Nos dice Jesús. Acá Él nos está pidiendo que nosotros, que en todo momento deshagamos esas situaciones perturbadoras, ¿no? Esas situaciones que nos roban la paz. Y a medida que nosotros vamos a ir entregando, deshaciendo, espiando, perdonando esto que podemos percibir, va a llegar un momento en que ya hicimos todo lo que teníamos que hacer y ya estamos listos para estar con Él, ¿no? Ya vamos a estar con Él en el mundo feliz. Ya estamos listos para ayudarle a preparar otras mentes, para ayudar a los demás espíritus dormidos que están por todo el universo. ¿Ok? Bien, nos vamos al párrafo número 9. En tu propia mente, aunque negada por el ego, se encuentra la declaración que te hará libre. Dios te ha dado todo. Este simple hecho significa que el ego no existe y esto le atemoriza mortalmente. En el lenguaje del ego, tener y ser significan dos cosas distintas, si bien para el Espíritu Santo son exactamente lo mismo. El Espíritu Santo sabe que lo tienes todo y que lo eres todo. Cualquier distinción al respecto es significativa solamente cuando la idea de obtener, que implica carencia, ha sido previamente aceptada. Por eso es por lo que no hacemos ninguna distinción entre tener el reino de Dios y ser el reino de Dios. Párrafo número 10. Al sereno ser del reino de Dios, del que eres perfectamente consciente cuando estás en tu sano juicio, se le expulsa sin miramientos de aquella parte de la mente que el ego rige. El ego está desesperado porque se enfrenta a un contrincante literalmente invencible, tanto si estás dormido como si estás despierto. Observa cuánta vigilancia has estado dispuesto a ejercer para proteger a tu ego y cuán poca
para proteger a tu mente recta. ¿Quién, sino un loco, se empeñaría en creer lo que no es cierto y en defender después esa creencia a expensas de la verdad? Interesante, lindo, muy comprensible están estos dos apartados. Bueno, nos vamos a quedar hasta aquí y la próxima semana continuamos con los dos apartados pendientes. ¿Ok? Sería el apartado número 4 y el 5. ¿Ok? Bien, entonces en este momento me despido y nos vemos la próxima semana. Gracias.